El reconocimiento temprano de los casos de síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y la rápida aplicación de medidas para el control de esta infección constituyen en la actualidad las principales estrategias para evitar o reducir la diseminación de esta pandemia. Como los pacientes pueden transmitir el virus en las etapas iniciales de la enfermedad, el objetivo de cualquier estrategia de diagnóstico debe ser poder identificar a los pacientes con SARS tan temprano como sea posible. Y en este video expondremos un procedimiento que combina las consideraciones epidemiológicas con los hallazgos clínicos a fin de facilitar el reconocimiento de los casos de SARS cuando acuden al médico por primera vez. Los signos y síntomas clínicos más frecuentes en los casos de SARS son los siguientes: un periodo de incubación, aunque la mayoría de los pacientes se enferman entre el segundo y el 10º día después de la exposición al virus. Fiebre, generalmente acompañada de cefalea, mialgia, malestar general, escalofríos y espasmos musculares. En algunos pacientes, la cefalea, la mialgia y los malestares preceden a la fiebre y esta se resuelve cuando aparecen los síntomas respiratorios, normalmente en el segundo al 7º día después de la aparición de la enfermedad. Entre 40 al 70% de los pacientes presentan taquipnea, taquicardia e hipoxemia cuando se presentan ante el médico. Es importante mencionar que algunos pacientes podrán presentar conjuntivitis, diarrea, anosmia o incluso ageusia. La mayoría de los pacientes muestran cantidades normales o ligeramente bajas de leucocitos totales y del 70 al 95% de ellos tienen linfocitopenia. La mayoría de los pacientes tienen valores elevados de lactato deshidrogenasa. La información disponible indica que casi todos los pacientes con pruebas de laboratorio que confirman la infección por el coronavirus del SARS muestran signos radiológicos de neumonía, la cual se detecta con mayor sensibilidad mediante la tomografía computarizada. Las principales pruebas para el diagnóstico de la infección es en primer lugar la detección de ARN mediante la transcripción inversa seguida de la reacción en cadena de la polimerasa tradicional o en tiempo real, y en segundo lugar la detección serológica de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, ninguna de estas pruebas arroja resultados concluyentes acerca de la presencia o ausencia de esta infección en el momento en el que se evalúa al paciente por primera vez. Aunque hasta el momento se han empleado con más frecuencia muestras tomadas de las vías respiratorias para detectar el virus, este puede detectarse con mayor facilidad en el suero durante las etapas tempranas de la enfermedad y en las heces en etapas posteriores. La utilización de criterios epidemiológicos constituyen un elemento crítico que puede ayudar a la identificación de los casos en las etapas más tempranas de la infección. Entre los parámetros epidemiológicos que ayudan a hacer el diagnóstico figuran el contacto previo con algún caso conocido de SARS o la estancia breve o prolongada en alguna zona donde se han documentado casos de esta infección, el vínculo epidemiológico del caso con algún brote de neumonía y la participación en la atención directa de los pacientes con SARS o en el manejo de muestras obtenidas de estos pacientes. Después de llegar a un diagnóstico provisional de SARS basado en los criterios clínicos y epidemiológicos discutidos, se deben seguir los lineamientos vigentes de aislamiento preventivo mientras dure la evaluación y el tratamiento. Debemos de tener presente que un diagnóstico confirmado de otra enfermedad no descarta la posibilidad de que se trate de un caso de SARS, ya que es frecuente la coinfección por SARS-CoV-2 y otros patógenos respiratorios. En particular, debe procurarse no descartar el diagnóstico de SARS si hay elementos epidemiológicos que vinculan al paciente con otros casos conocidos de SARS o si el paciente forma parte de un brote con características similares. El único método de laboratorio disponible en la actualidad para descartar el diagnóstico de infección es tener un resultado negativo a la prueba serológica en la etapa de convalescencia, es decir, después de más de 28 días de la aparición de los síntomas. Esperamos que este video haya sido de su agrado, que haya sido de ayuda, y no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, pero sobre todo no olviden quedarse en casa.